Bueno, buenas tardes. Soy Adnaloy Espinosa. Estoy aquí en nombre del colectivo feminista Colibrí Houston. El colectivo feminista Colibrí Houston surge a raíz de una iniciativa de una de nuestras compañeras, Miriam Damaris Maldonado, quien quiso organizarnos para realizar el performance de un violador en Vitamina. Y de repente nos juntamos un montón de mujeres con ganas de hacer cosas en la ciudad más diversa de la nación, pero sin un colectivo feminista hispanoparlante. Y aquí estamos dando pasitos y tratando de hacer la diferencia. Entonces, en medio de toda esta conmoción que estamos viviendo ahora mismo, queremos tener una voz, y qué mejor voz que la que de mi compatriota y hermana Lorgia García Peña, quien es especialista en los temas de negritud, colonialismo, migraciones, diáspora, y que si me pongo aquí a hacer una lista de sus publicaciones, de sus logros, de sus designaciones, de sus presentaciones, becas, se me va toda la tarde. Así que yo voy a pasarle palabra a Lorgia para que se presente y nos hable un poco sobre qué es ser mujer latina, dominicana, afrodescendiente en esta sociedad, en esta comunidad latina, sobre todo en la academia. Muchísimas gracias, Ana Loy, por la invitación. Un placer estar aquí con el colectivo feminista Colibrí. Pues yo soy Lorgia García Peña. Mi trabajo en general se centra en la enseñanza y la investigación. Y la investigación y la enseñanza alrededor de las intersecciones entre feminismo, negritud y latinidad en los Estados Unidos y la diáspora latinoamericana, específicamente la diáspora caribeña. ¿Qué es ser mujer latina? Es muchas cosas. Yo lo que empezaría por decir es que las definiciones generales tienden a fallarnos y tienden a hacernos cortas a la hora de poder dar fe y cuenta de las diferentes historias y las diferentes experiencias que nos construyen, ¿no? Pero por supuesto tenemos cosas en común, la mayoría de ellas son luchas. La experiencia de ser inmigrantes o descendientes de inmigrantes, encontrarnos en medio de, digamos, de dos mundos o de dos o tres, en algunos casos, experiencias coloniales. El tener que navegar diferentes puentes y diferentes idiomas. Y específicamente en la academia, pues las mujeres latinas tenemos unos obstáculos especiales en Estados Unidos. Empezamos siendo más o menos el 8% dentro del rango del profesorado, pero nunca llegamos a ascensos, nunca llegamos a venimos siendo el 1% ya cuando se llega a la cátedra. Entonces hay muchas trabas que tienen que ver con las estructuras de las universidades, pero también tienen que ver con la cantidad de obstáculos y de carga, digamos, que tenemos nosotras, ¿no? Somos madres, somos hijas, a veces tenemos varias familias en distintos países que estamos cargando, que estamos apoyando, al mismo tiempo que haciendo nuestro trabajo secular en el día a día. Entonces, son muchos retos, pero también son muchas oportunidades de crecimiento. Fabuloso. A propósito, Lorgia, de esos retos y obstáculos como mujer latina, afrodescendiente, ¿qué crees que pudiésemos hacer diferente las mujeres? ¿O cómo podemos, déjame ver cómo
cómo lo pongo en palabras? Sabemos bien que los hombres se apoyan mucho entre sí. Es así. Entonces, ¿cuáles fueron tus dificultades mientras te estabas trillando camino, digamos, dentro de la academia? ¿Y cómo crees que podemos hacerlo diferente? Mira, a mí me han apoyado mujeres y yo no estaría aquí si no fuera por mujeres que conozco y que no conozco. Tanto las académicas latinas desde la trayectoria de Gloria Saldúa, Cheri Moraga, hasta las más recientes, tipo Yolanda Martínez San Miguel y mujeres caribeñas que han entrado a la academia antes que yo, que literalmente han puesto sus espaldas para que yo camine por encima de ellas como puente. Entonces no, yo no podría haber jamás imaginado llegar hasta donde he estado si no hubiera sido por el trabajo que han hecho mujeres antes que yo. Mujeres negras, mujeres latinas, mujeres de color. Así que yo pienso que podemos hacer más. O sea, el punto es mirar, como yo le digo a mis estudiantes siempre, es mirar hacia atrás y mirar hacia adelante al mismo tiempo. O sea, recordando desde dónde venimos y hacia dónde vamos y cuál es la responsabilidad que tenemos de, de crear ese puente, de crear esos espacios para las generaciones más jóvenes. Recordarle a las mujeres jóvenes eh, que la lucha no está ni cerca de haberla ganado, que todavía todos los espacios siguen siendo dominados por hombres y siguen siendo dominados por hombres blancos. Entonces, ¿cómo podemos, ni siquiera, la pregunta que tú me haces de los obstáculos, pues son tantos que yo no te podría ni siquiera enumerar, porque es entrar a espacios que no fueron diseñados para, primero que no fueron diseñados para mujeres. O sea, tengamos una cosa en cuenta, las universidades, específicamente las universidades elitistas, pero incluso las universidades primeras como la UAS en República Dominicana o la UNAM, fueron creadas como espacios donde los hijos de los colonos, hombres, se iban a formar. No fueron espacios que se crearon pensando para mujeres, no fueron espacios que se crearon para descendientes de personas esclavizadas ni indígenas, fueron espacios que no fueron creados para gente como yo. Y esas estructuras siguen definiendo desde quién tiene el poder de decisión en las universidades hasta qué lecturas se aceptan como válidas dentro del aula. Entonces es cada paso y cada espacio de las universidades en la academia están dictados, diseñados para y por hombres. Entonces una entra en estos espacios ya con el hecho de yo estar, estoy rompiendo. Y entonces es recordar eso, ¿no? Recordarnos y recordarles a las demás mujeres que no es demasiado lo que hay que hacer, porque ya con el hecho de estar estamos rompiendo. Se nos juzga de, se nos juzga más duro. Te doy un ejemplo simple. Si yo, mi jefe, un día, hombre, una buena persona, mi jefe, pero hombre, un día llega a una reunión y dice algo así como, disculpen, estoy tarde, es que mi mujer está fuera del país y estoy yo solo con los niños. Qué difícil es esto de estar solo con los niños. Y yo que soy madre soltera lo miro y no le digo nada, ¿no? El hecho de que el ser madre y mujer en estos espacios eh, es visto como una frontera más que uno tiene que cruzar, como algo que a veces tienes que esconder. O sea, tú no puedes hablar de tus hijos, tú no puedes hablar de tu maternidad, tú no puedes aparecerte a una reunión o a un evento con un niño. Pero los hombres cuando hacen lo mismo, se les celebra. Se les toma en cuenta como, mira qué buen padre y qué maravillosa persona y qué buen académico es a pesar de tener dos niños pequeños en su casa. La misma situación para una mujer es un obstáculo. Esta seguro que le va a ir mal porque mira ya está embarazada o mira ya tiene un niño o tal, ¿no? Entonces, la manera en que se nos juzga, la manera en que tenemos que trabajar, la carga que nos toca como mujer y como mujeres de color, es mayor porque los estudiantes de color
se reconocen en nosotras y vienen a nuestras oficinas y vienen a nuestra aula. Entonces terminamos cargando teniendo una carga laboral mayor y un menor reconocimiento. Trabajamos más, se nos paga menos, se nos pide más y no se reconoce el trabajo que hacemos fuera, en la casa, en nuestras comunidades, como válido. Entonces creo que el reto es seguir levantando la voz, seguir demandando que se reconozca toda la labor que estamos haciendo fuera del aula, fuera del trabajo remunerado, eh, y recordar que todo ese trabajo emocional que hacemos de apoyar nuestros hijos, nuestras comunidades, nuestros estudiantes, tiene valor y tiene un valor importantísimo. Sin ese trabajo no funciona la sociedad. Bien, Gloria. Y dentro de todo ese trabajo del cual, en el cual tú tienes un bastón muy importante, como todas nosotras las mujeres, porque como bien dice, esa gran parte del trabajo que es invisible, lamentablemente cuesta sacarlo de la invisibilidad. Y por eso me parece tan súper importante tus materias dentro de la academia, porque de alguna manera traemos de la invisibilidad a ese ámbito, a ese espacio patriarcal, nuestra voz. Entonces, yo quisiera como que nos explicara un poco eso, cómo sirven los estudios étnicos para impulsar, digamos, nuestro papel, nuestras, nuestras vicisitudes, tanto dentro del ámbito privado y el ámbito público. La, la visión que tenemos de lo que debe ser la academia se imagina como un espacio objetivo donde la persona que está realizando el estudio, él o la académico, se distancian del sujeto de estudio, ¿no? Entonces, esa distancia es lo que permite que el trabajo sea bueno, ¿no? Esa ha sido la visión dominante por toda la vida. Entonces, ¿qué nos ha dado esa visión? Nos ha dado una trayectoria, unos canons desde literarios e históricos que están centrados en saberes que vienen de Europa, que todas nosotras hemos sido educadas en diferentes partes del mundo, no solamente en Estados Unidos. Estoy hablando de que sí hemos sido educadas en América Latina. También lo que hemos leído en nuestras clases ha sido mucha literatura española, ha sido mucha historia del mundo, y esa historia del mundo estudia las guerras en Europa, estudia el Renacimiento, por ejemplo. En eso ha sido lo que centra, lo que entendemos como saber o lo que entendemos como cultura, ha sido dominado por los estudios europeos, pero no se llaman así. Nadie los llama estudios blancos de Europa. Lo llamamos estudios, lo llamamos literatura, lo llamamos historia, lo llamamos filosofía. ¿Qué hacen los estudios étnicos? Los estudios étnicos, que incluyen estudios de negritud, estudios indígenas, estudios latinos, estudios del mundo árabe, lo que hacen es llenar todos los silencios, que son 1.000.000, que han dejado todos los demás estudios. Entonces es un trabajo enorme que no se termina, que no va a terminar nunca, porque estamos hablando de cientos de años en los que lo que se ha centrado dentro de las universidades y las escuelas han sido tradiciones que vienen de Europa. Específicamente los estudios feministas de mujeres de color, o dentro de los estudios étnicos, son bastante especiales, porque proponen que siempre tenemos que empezar con nuestra propia piel. Entonces, Sherry Moraga, que es una feminista chicana, en los años 80, junto a Gloria Saldúa, en una colección que
que hicieron que se ha convertido como en la Biblia, digamos, para las mujeres de color feministas, proponen esta idea de que para poder estudiar cualquier cosa hay que empezar con el ser. Tienes que empezar desde tu propia posición como sujeto. Tienes que empezar desde tu propia experiencia. Y desde ahí, entonces, analizar. Eso es increíblemente empoderante, porque eso te dice que tú como mujer y tú como feminista y tú como mujer de color traes un valor y tienes un conocimiento y lo tienes en tu cuerpo, ¿sí? Y lo tienes en tu historia. Y desde ese conocimiento tú tienes como si fueran, imagínatelo como unos lentes que te puedes mirar para ver el mundo y que otras personas, quizás si vienen de Francia o si vienen de Inglaterra, no tienen ese lente. Entonces es increíblemente poderoso lo que tenemos en nuestras manos y hay que usarlos. Mi trabajo como educadora es enseñarle a mis estudiantes a ver el mundo desde ese lente, a mirar las mismas preguntas que nos hemos estado haciendo hace 200 y 300 años, preguntas importantes sobre cualquier cosa, sobre la historia, sobre la filosofía, sobre la literatura. Mirarlo desde ese lente, la misma pregunta. Y si la miras desde ese otro lente, wow, se abren muchas posibilidades. Entonces, un ejemplo que yo siempre les doy es, yo enseño un curso que se llama Fantasía Tropicales, es un curso de literatura, y donde la premisa del curso es que miramos eh, la modernidad, que se tiende a estudiar desde el inicio de la Revolución Francesa. Yo propongo que la miremos desde la Revolución Haitiana. ¿Y qué pasa cuando miramos esta gran pregunta, qué significa la modernidad y qué es el mundo moderno del siglo XIX, mirándolo desde la Revolución Haitiana? Y entonces es como le explota, al principio se asustan, no saben qué hacer con esto, se les voltea el mundo, pero ¿cómo así, profe? Pero no vamos a leer a nadie de Europa, vamos a empezar con la Constitución haitiana y vamos a empezar desde aquí. Y es súper, es un momento súper lindo en mi proceso de enseñanza cuando se les voltea el mundo de esa manera y empiezan a ver las cosas desde otro punto de vista, haciendo las mismas preguntas. Es completar. Tenemos una versión del mundo incompleta. Y entonces Ethnic Studies, los estudios étnicos, te trae esta otra versión. Entonces la vemos completa. Y podemos hacer preguntas más justas y podemos identificar dónde están los silencios, aunque no sepamos llenar esos silencios. Ya con identificarlos es un gran paso. Wow, qué hermoso. Yo siento así como que el corazón está swelling up. Y a propósito de esa mirada eurocéntrica, te voy a hacer una pregunta que una de las mujeres del colectivo me pidió que te hiciera, que me parece que es el momento justo. Y es cómo la mirada eurocéntrica ha impactado a la mujer dominicana y haitiana y cómo esto se manifiesta en la proyección cultural. Uf, la pregunta de $1.000.000. Desde, desde el momento de la colonización, y te estoy hablando de 100 años antes de lo que ahora en este momento se está hablando de la visión colonizante alrededor de la negritud, empezando en el siglo XVII, pero para nosotros en nuestra isla pequeña es un siglo antes. Desde el momento de la colonización, la mujer negra, la mujer mulata, que eventualmente fueron la mujer dominicana, la mujer haitiana, se ha producido como sobresexualizada, como un espacio, el cuerpo de la mujer como un espacio que debe ser controlado, como alguien que carga sobre sí ya sea perversión o enfermedad. Y esa producción de la mujer negra y la mujer mulata como o un elemento que solamente sirve para trabajo y para reproducción o para objeto sexual del hombre blanco, ese es un hilo que sigue. Es un hilo que no se quebró con la independencia de ningún país, sino que al contrario, lo que hay que tener muy en cuenta es que las independencias de nuestros países
nunca beneficiaron a las mujeres de color. La narrativa del gran país, por ejemplo en República Dominicana, lo que hizo fue desechar a la mujer negra y realzar una idea falsa de una mujer blanca, una mujer virgen blanca que teníamos que proteger. ¿Sí? Entonces, toda la trayectoria de esta producción, de esta mirada europeizante, eurocéntrica, hacia nuestras mujeres, es lo que ha permitido cosas como el turismo sexual, ¿sí? Que empieza a principios del siglo XX con la intervención de Estados Unidos en República Dominicana y en Haití. Y que sí, y que empieza en ese momento, es un momento, estamos hablando de 1916, es un momento donde el turismo sexual se daba a partir de tarjetas postales. Ese es el auge de la fotografía, donde la fotografía comercial empieza a circular por todo el mundo. Y las imágenes de niñas y mujeres haitianas desnudas empiezan a circular por Alemania, por Italia, impulsada por fotógrafos norteamericanos que habían venido uh, con, con los militares durante la intervención. Entonces ese es el primer momento donde se empieza a vender de manera masiva la imagen del cuerpo de las mujeres haitianas y dominicanas como mujeres que están a disposición de las fantasías sexuales de los hombres europeos. Y esta imagen y esta producción ha seguido, como todos sabemos, ha seguido y ha reproducido un modelo dentro del capitalismo racial donde efectivamente el Caribe sigue siendo el patio de diversión de los europeos, donde pueden venir y pueden buscar el modelo y el color que les parezca, ¿no? Y de esa manera se venden esas imágenes y esos cuerpos. Entonces estamos hablando de un legado colonial que persiste y que sigue destruyendo las vidas de niñas y mujeres, tanto en la isla como en su diáspora. O sea que el colonialismo sigue tan vigente hoy en día como siempre. El colonialismo no se fue, se habrán ido los colonos, pero el colonialismo no se fue. Y para mí el problema mayor que tenemos es que seguimos hablando de los ismos, sexismos, racismos, clasismos, pero no miramos que la fundación de las naciones nunca enfrentó de manera directa las estructuras coloniales, sino que cambiaron de dueño y reproducieron los mismos modelos. Entonces no vamos a tener liberación si no podemos romper esas estructuras coloniales. No hay forma. ¿Cuál sería tu recomendación, Loria, a las jóvenes, les jóvenes en estos momentos? En general, mi recomendación en términos de feminismo o en el momento que estamos viviendo en términos de feminismo en particular, en el momento que estamos viviendo y además de cara a la conmoción a ese reconocimiento racial repentino que estamos viviendo, un poco lo que veníamos hablando un poco backstage antes, de que de repente muchas de nosotras, latinas, caribeñas, descubrimos la raza o a través de la academia o de repente cuando la que no tenemos acceso a la academia en nuestros países, de repente llegamos aquí y nos descubrimos negras, sin saberlo. Mira, yo pienso que el reto es grande, porque hay mucho, primero hay mucho de incomprensión, y mucho de esa incomprensión para mí sigue siendo un problema de traducción. No de traducción semántica, pero más bien de traducción cultural e histórica, de no entender que en América Latina
de la manera en que las independencias y las formaciones de las naciones pasaron en el siglo XIX, producieron una borradura de la negritud y de raza o del vocabulario racial. Entonces, todos los proyectos nacionales, desde Cuba hasta México, lo que promovían era un cambiar raza por identidad nacional. Entonces ya lo que propuso Martí, por ejemplo, lo que propuso Luperón o Duarte en República Dominicana era no hay ya negros, no hay ya blancos, no hay mulatos, lo que somos es dominicanos, mexicanos, cubanos, ¿no? Entonces en ese proceso de borrarse, que yo quiero pensar que por lo menos en el caso de Duarte y de Martí, vino de un lugar sincero, de un lugar donde había un poco de esperanza o de un momento, porque era un momento, fue un momento muy cortito, que en Estados Unidos también se dio durante la reconstrucción, más o menos en 1865 por ahí, donde hubo esperanza de que iba a haber una ciudadanía colorblind, ¿sí? Ciega a los colores. Wishful thinking, que venía precisamente de que los hombres que estaban escribiendo eran hombres que eran blancos y que tenían ese privilegio racial como para poder decir ya no existe raza. Pero a lo que voy es que esa borradura del vocabulario racial no borró el racismo. No es que en República Dominicana no nos sepamos negros o no nos sepamos pobres, es que no es negro como un término sociológico diferenciado, no existe. De la misma manera que existe en Estados Unidos, donde fue un país que se hizo independiente y no abolió la esclavitud. Entonces los procesos raciales son distintos. Eh, lo que el reto, o para responderte la pregunta que me hacías, lo que yo les pediría a los jóvenes es que piensen en las intersecciones. Es que en el momento en que insistamos de manera ferviente y sin equivocarnos que sí las vidas negras tienen valor, en ese mismo momento también pensemos cuáles son las intersecciones y cuáles han sido las políticas históricas que han producido el racismo y ver qué otras cosas esas políticas han producido. Entonces, cuando miramos de dónde viene el racismo viene de los procesos coloniales que persisten internos en nuestros países todavía. Y de esos mismos procesos coloniales viene también la violencia contra los inmigrantes, por ejemplo, las violaciones humanas que hay contra los refugiados, el capitalismo racial, eh, el abuso contra la mujer. Si podemos mirar en la raíz de los problemas, vamos a ver que la raíz es la misma. Y cuando podamos ver que la raíz es la misma, entonces puede haber un diálogo donde al mismo tiempo que decimos con voz muy alta las vidas negras son valiosas, las vidas negras importan, podemos también pensar en cuáles son las otras vidas que también importan y por qué no están en comunicación. Yo creo que el reto mayor es pensar cómo podemos conectar todas las luchas de manera que nos apoyamos mutuamente, porque mientras exista una injusticia, va a haber la otra. No hay forma de que exista un mundo justo si solamente estamos abogando por los derechos de la mujer y no pensamos en los derechos de la mujer negra específicamente y no pensamos en los derechos de las mujeres lesbianas específicamente. Entonces tenemos que mirar, y esto es un reto para los jóvenes, mirar cómo podemos al mismo tiempo pensar de manera interseccional en todas las cosas al mismo tiempo, porque ninguna de nosotros es una sola cosa. Somos muchas cosas al mismo tiempo. Y eso creo que es el reto mayor. Wow, súper, ya eso ya de hecho responde una de las preguntas que hacía una de las chicas del chat, que decía que cómo los feminismos contemporáneos en Latinoamérica, cuál sería la posición más acertada para unificarlos. Y sí, efectivamente, lo que yo rescato de eso que has dicho es que
es vernos como uno, pero no bajo el All Lives Matter, tomando Okay. las palabras de esta lucha que tiene la voz protagonista hoy en día, sino reconociendo las individualidades de este all, sino que reconociéndonos, viéndonos, apoyándonos. Entonces, desde ahí, entendiendo nuestra unidad. Y tomando en cuenta que los ismos son siempre sistemáticos. Entonces no es sentirse atacado si decimos y asumimos y entendemos que hay racismo dentro de las comunidades latinas. Sí, por supuesto que hay racismo dentro de la comunidad latina, y mucho. Porque ¿cómo no va a haber si el racismo viene precisamente del mismo lugar en todas partes? Entonces, el admitir que hay racismo dentro de las comunidades latinas es el primer paso. Y después de ahí, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, ponernos defensivos y decir, no, no hay racismo porque yo no soy racista, eso no resuelve nada, porque el racismo no se resuelve con un individuo. No se va a resolver con que metan a un policía preso, no se va a resolver con que se castigue a una persona, porque es sistemático y va a ser, por eso es que venimos viendo como casi como una mala película que se repite, ¿no? Cada año vemos otra ola de violencia. Y lo que es esperanzador en este momento es que la gente se cansó y se dio cuenta que no puede haber un cambio simplemente con que se castigue una acción. Eso no resuelve nada. Si fuera tan fácil acabar con el racismo o con el sexismo, con castigar a una persona que hace una acción, ya estaríamos en otro momento. El problema es que es sistemático y que si no atacamos los sistemas y admitimos que sí, que estamos viviendo dentro de un sistema racista en el que yo como mujer afrodescendiente de tez clara tengo ciertos privilegios. Sí, entonces asumir y darnos cuenta de cuáles son los privilegios de los que nos estamos beneficiando individualmente, eso no te hace más débil, ni te hace más racista, ni te hace más mala persona, te hace más fuerte te da la capacidad de poder enfrentar de manera directa esas violencias y poder apoyar a las personas que están sufriendo en un momento específico. En este caso, lo que tenemos en las manos, ¿no? Es precisamente sobre las vidas negras. En otro momento es otra cosa, pero no podemos mirarlos aislados. Es súper importante mirarlos, tomarlo todo junto. Y de alguna manera usar ese privilegio para nuestra lucha, al mismo tiempo que estamos con los ojos abiertos, viendo desde dónde viene y qué podemos hacer para que sea diferente. Entonces, quisiera como que nos compartieras, porque yo sé que has tocado no solamente muchas mentes objetivas, sino también muchos corazones, que nos compartieras algunos de los trabajos que estás haciendo desde la academia para trabajar esos conceptos tan súper importantes y qué proyectos podemos seguir de alguna manera para seguir tu trayectoria, tu recorrido. Yo estoy, yo siempre tengo como tres trabajos juntos, como, más o menos como yo cocino, tres hornillas, una a fuego lento, una más Solamente, rápida, creo. tres. Yo creo que son mucho más. Estoy terminando un libro en el que llevo ya desde el 2013 trabajando, que se llama Translating Blackness, traduciendo la negritud, que va más o menos sobre lo que venimos hablando en este momento. Y es libro que intenta historizar el proyecto intelectual de la latinidad a través, en sus vaivenes, digamos, por los conceptos de negritud. Y empieza en el siglo XIX en República Dominicana con la visita de Frederick Douglass, que fue un abolicionista norteamericano negro, pero que fue enviado por el presidente Grant en el año 1871 a República Dominicana con la intención de anexar
República Dominicana, Estados Unidos. Entonces yo empiezo con ese momento tan contradictorio donde un hombre negro abolicionista va como brazo del proyecto imperialista norteamericano al Caribe. Y voy, digamos, moviendo la conversación hasta llegar al momento presente. El libro termina con la lucha de las mujeres, sobre todo negras latinas en Europa en este momento. Y es mirar eso que veníamos hablando, cómo la colonialidad eh, ha definido tanto nuestras experiencias migratorias como las experiencias migratorias de los conceptos que utilizamos para nombrarnos. Entonces ese es un libro que estoy terminando y que debe salir el año que viene con Duke University Press, y estoy ahora como en ese momento donde aquí falta una coma, esta oración está muy larga, que es un momento para mí muy tedioso y me toma mucho tiempo. Estoy escribiendo otro libro que está todavía en pañales, que ese es más cortito y un poquito más cerca digamos, es un libro muy personal, que es sobre la importancia de los estudios latinos como arma, digamos, anticolonial. Y ahí lo que hago es recorrer, es muy, 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 digamos, muy cerca de mí, porque es recoger cuáles han sido mis experiencias los últimos 15 años en la academia, enseñando en el aula, y cuáles son las lecciones que he aprendido y un poco compartirlas. Entonces va a ser un libro bastante pequeñito, con un lenguaje muy asequible, que la idea es que sea como que sirva, que la gente que quiera enseñar esto y quiera trabajar en esto en una high school o en una primaria pueda decir, ajá, déjame ver qué puede servir y qué puede no. Y el tercer proyecto en el que estoy metida ya también hace unos años es un proyecto digital que es medio... Los proyectos digitales son como el agujero negro de, del universo, donde todo parece eso sale de una vez, eso es muy fácil, y cuando te das cuenta tienes 5 años tratando de que el cursor clique donde tú quieres y no se abra la cosa. Entonces, más o menos en eso estoy, pero es un proyecto colectivo. Eh, Se llama Mind the Gap, Archives of Justice. Y básicamente lo que estamos haciendo con este proyecto, que somos un grupo, lo llevamos primordialmente Metin Paulos y yo, que es una cineasta, con un grupo de estudiantes. Y lo que estamos haciendo es centrar las experiencias de mujeres, cómo las mujeres han experimentado la historia o momentos históricos, y conectarlas entre sí. Entonces hacemos entrevistas orales, y basadas en estas entrevistas los estudiantes tienen que colocarla dentro de un archivo histórico. Entonces es un proyecto bastante visual, tiene 3 pasos, que uno es la historia que nos prestan estas mujeres. 2 es el trabajo de archivo, de investigación que hacen los estudiantes. Y el tercer paso es un currículum, y lo estamos trabajando con maestras de sexto, séptimo y octavo. Entonces la idea es que podamos, al final esto es un proyecto que no va a pertenecer a nadie, que no tiene dueño, sino que va a ser para quien lo quiera usar. Y hemos hecho un par de programas pilotos con los chicos de sexto y es súper lindo porque es, por un lado, enseñarles una metodología de hacer historia que es anticolonial y diferente a como aprendimos nosotros. Eso por un lado. Y por otro es permitirles que puedan traer las historias de sus familias como historias que tienen valor y luego colocarla dentro de procesos históricos más grandes. Entonces, ¿qué pasa cuando en este grupo de sexto grado, que la mayoría eran niños y niñas que son de familias inmigrantes, la mayoría del Caribe, pero me acuerdo mucho de un niño que entrevistó a su abuelito que vivió durante la dictadura de Trujillo, y ese niño no, antes de la clase no sabía, tú le preguntabas por qué tu familia está en Estados Unidos, te decía porque somos muy pobres y República Dominicana es un país muy pobre. Y al final de la clase tú le hacías la misma pregunta y te decía, estamos en República Dominicana porque en 1916 Estados Unidos invadió, y te daba la historia. Y te decía cómo su familia entra dentro de esta historia y cuál es la real razón por la que están los dominicanos y su familia específica en Estados Unidos. Entonces,
es súper empodera, ¿no? Este chiquitico de 11 años, poderte decir, yo estoy aquí por el imperialismo, yo estoy aquí por el proceso injusto en el que mi isla se ha visto, ¿no? Es verse de algo más grande. Entonces, ese es un proyecto que yo lo siento muy cerca, me gusta mucho lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo, como te digo, es un agujero negro, porque hacer un proyecto digital demanda muchísimo tiempo, he tenido que aprender a hacer muchas cosas que no sabía hacer, pero a la vez es muy divertido. Así que esas son las tres, digamos, las tres grandes cosas en las que estoy metidas en el momento, además de los cursos que doy, las cátedras y proyectos de escritura un poquito más cortos. Pero en eso estamos. Bueno, yo personalmente también siento muy de cerca esos últimos dos, sobre todo, porque es como ponerle esos lentes que tú decías al principio, ponerlos mucho antes. O sea, uno poder ponérselo de niño hace toda la diferencia. Sí. Un poco eso como la pedagogía para la libertad de Sí. Freire que trabajamos y que de alguna manera, tú sabes, la verdad es que yo creo que uno de los obstáculos más fuertes que encaramos todas es precisamente la desconstrucción. Entonces, cuando nos ponemos estos lentes, ya de repente tenemos toda esta historia y todo este chip que traemos y tenemos que estar permanentemente revisándonos. Sí. Y además yo quiero trabajar con las maestras en las escuelas, digo las porque son casi todas mujeres, porque hay muchas de estas mujeres, mujeres blancas que están trabajando con niños que la mayoría son negros o de color y le están enseñando una versión del primero que esos niños, yo fui una que no tuve en Estados Unidos nunca un profesor negro en la escuela, nunca. Y yo estudié en una escuela en una ciudad donde la mayoría de la población era negra. Entonces, estos niños están siendo educados por maestras blancas eh, que muchas veces, y yo lo he visto de cerca con mi propio hijo, quieren hacer the right thing, ¿no? Quieren hacer lo posible por diversificar, no todas, pero muchas, ¿no? La cosa, pero no saben cómo. Y meten la pata de una manera impresionante, ¿no? En su intentar hablar de cosas complicadas que ellas mismas no entienden porque no las han vivido en su piel, meten la pata. Entonces, parte de lo que yo quisiera con estos dos proyectos es precisamente darle herramientas también a las profesoras, a las maestras que están enseñando, para que como, tengan un marco desde dónde hablar y de cómo hacerlo y aprendan a enseñar, a enseñarles a estos niños desde la experiencia de estos niños, no desde la suya. Yo soy una pesadilla yo no sé cómo me aguantan las profesoras, pero eh, es un constante, o sea, mi hijo tuvo en este semestre, el semestre pasado tuvo toda una sección sobre la colonización de las Américas y los primeros pueblos y no sé cuánto. Y cuando yo vi de la manera que estaba enseñando, dije, no, necesitamos tener una conversación porque yo no puedo permitir que se le enseñe a mi hijo que se le enseñe a mi hijo sobre las primeras revueltas negras como que empezaron en el siglo XIX. Cuando Sebastián Lemba, mi hijo se llama Sebastián por Sebastián Lemba, eh, pasó en el siglo XVI. Entonces creo que hay un poco de ese tema personal para mí, ¿no? Es importante que nuestros niños y nuestras niñas aprendan desde muy temprano cuál es su grandeza y cuál ha sido su importancia en este mundo. Y no estamos haciendo un buen trabajo si no estamos enseñándole eso a los 5, 6, 7, 8 años. A mí me parece fabuloso el que sea personal,
porque si bien es cierto que, como tú decías, ese espacio académico le da validez objetiva, lo cierto es que marcamos la diferencia cuando podemos identificarnos realmente con un proyecto, con una creencia, con lo que estamos diciendo. O sea, no es cierto que desde la distancia objetiva podemos ponerle corazón. Entonces, ciertamente, yo creo que en parte la riqueza de nuestro aporte como mujeres es que nos damos esa licencia para ponerle corazón a lo que hacemos. Tampoco yo creo que sea cierto que hay objetividad académica, ¿eh? O sea, eso para mí no existe. Hay la ilusión de que haya objetividad académica porque se nos ha entrenado a pensar que ese, en lugar de decir yo, cuando se dice uno, eso es objetivo. Pero no es cierto, porque cada decisión que un académico, una académica toma de esto va, esto no, ¿sí? A la hora de escribir un libro, a la hora de preparar tu prontuario para enseñanza, a qué textos tú incluyes y qué no. Todas esas decisiones pequeñas vienen de alguna parte, no vienen del universo. Tomamos decisiones basadas en nuestras propias opiniones, en nuestros propios prejuicios. Lo que pasa es que se nos ha entrenado a pensar que hay ciertos prejuicios que son más válidos que otros. Y creo que por ahí es que tenemos que empezar. Yo les enseño a mis estudiantes a que cuestionen absolutamente todo, incluyéndome a mí. Una de los ensayos que les hago que escriban al final del semestre, o uno de los ejercicios que tienen que hacer, es identificar cuáles son los silencios y las omisiones que hay en mis sílabus. Qué fue lo que yo dejé fuera y que traten de llenarlos. Entonces hay que llegar a la enseñanza con la sinceridad de que uno no lo sabe todo, que uno tiene prejuicios y que yo tengo una opinión. Y yo llego a los estudiantes y les digo todo eso desde el primer día. Yo tengo una opinión, yo tengo una posición política, yo no voy a tratar de esconderla. Ahora ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero tienen que saber desde dónde yo vengo, ¿no? Entonces esa objetividad de la que estamos acostumbrados es una falta de sinceridad al final, de cogerme de pendeja, hacerme creer que, que tú no tienes una opinión y que lo que me estás dando es completamente libre y abierto, cuando al final no, tú estás escondiendo tu opinión y me estás forzando a buscarla. Yo se las pongo de frente. Desde aquí yo vengo, este es quien soy, y todo lo que yo hago y escribo viene desde ese espacio. Y bueno, así es más fácil para juzgar y para poder tener un diálogo más justo. Claro, no podemos pretender que se pongan los lentes si esos lentes son como ¿cómo se llaman? Lo que usan los caballos que solamente miran hacia un lado. Aún Exacto, ese frente que están viendo, nosotras entendamos que es el correcto. exacto. Eso es coherencia. Loria, yo tengo curiosidad, ¿qué son algunos de esos vacíos que la juventud propone? En mis sílabus, Sí. esos muchachos son duros, no me dan break. Cada semestre, porque lo que yo hago luego es que los leo, los tomo en serio y reviso mis sílabus para cada vez más intentar ser lo más incluyente posible. Eh, a veces parte de los silencios vienen por un asunto de tiempo, ¿no? Y qué tanto, y más, y por un asunto de justicia, de cuánto le puedo pedir yo a ellos que lean para una clase, ¿no? Entonces normalmente lo que identifican tiene que ver casi siempre con grupos étnicos que no he incluido. Eh, por ejemplo, si mis lecturas tienden a ser, y conscientemente e intencionalmente, tienden a ser más heavy en Dominicana, porque para mí la República Dominicana ha sido excluida tanto de los estudios latinoamericanos, latinos como caribeños. O sea, yo tomé infinidad de clases donde se llamaban Caribbean Studies y no había un solo texto dominicano. Yo sé, pero ¿cómo Caribbean Studies? Eh,
Entonces yo me metí en la academia con la intención de llenar el silencio que ha habido sobre mi país y sobre mi cultura. Y eso es intencional y a propósito. Entonces todos mis sílabos tienen más textos dominicanos que otra cosa. No quiere decir que es lo único que enseño, pero intencionalmente. Entonces puede ser que no haya incluido, por ejemplo, un texto hondureño y algún estudiante quisiera saber de esa historia. Entonces las recomendaciones siempre vienen por ahí, ¿no? Me hubiera gustado tener más textos de X o Y. Y yo trato de escuchar y de tomar las sugerencias e incluir lo más posible, pero siempre van a haber silencios, siempre van a faltar cosas, siempre no va a haber suficiente de una experiencia o de la otra. Porque uno de los retos que yo siempre he tenido enseñando estudios latinos es que mi clase es la única. Entonces es súper injusto, mientras hay colegas que pueden pasarse 2 semestres, estudiando el Quijote y solamente el Quijote, yo tengo que dar una clase donde yo te cuente cuál es la trayectoria completa de los estudios latinos en Estados Unidos, desde el siglo XIX hasta el presente. Entonces, claro, es tratar de meter tanto en un semestre que termina habiendo muchísimos huecos, y es el reto que tenemos por existir en un espacio donde no se valora eh, los estudios latinos. Y hay pocas clases, hay pocos maestros. Bueno, mi próxima pregunta va un poco alineada a eso que dice que es de como de tratar de condensar mucha información en pocos minutos, sobre todo porque yo sé que te quedan pocos minutos. Sí. Pero como buena dominicana al fin, hay que hacerte una pregunta, tú sabes, un poco más dirigida hacia nuestra realidad dominicana. Mm. Entonces, ¿cuáles tú dirías que son los procesos evolutivos que más han impactado al feminismo desde, digamos, la época de las Mirabal y el trujillismo? En República Dominicana. República Dominicana. Yo pienso que, yo pienso que hay dos cosas. Hay el feminismo político que ha sido, como bien tú dijiste, impactado grandemente por las acciones de las hermanas Mirabales, pero también por el símbolo, ¿no?, que han sido ellas en nuestra historia. Están los procesos de la guerra del 65, donde las mujeres tuvieron una participación política bastante activa. Más recientemente están los procesos, digamos, intelectuales y de marco conceptual, por llamarlo de una manera, alrededor del CIPAF y el trabajo de Magali Pineda. Y más reciente estamos viendo las conversaciones que se están dando alrededor de los derechos de las mujeres el LGBT, ¿no? Y esas conversaciones que estamos viendo. Y paralelo a eso, digamos, la explosión comercial del pelo afro, que también no deja de ser parte de la conversación del feminismo en este momento, digamos, los últimos 10 años en República Dominicana. Entonces, por un lado están, creo que esos procesos políticos y culturales que han marcado las últimas 5 décadas de nuestro país. Pero por otro lado, y no menos importante, yo creo que debemos pensar en lo que yo le llamo, o muchas mujeres llaman, el feminismo de la cocina, o de la mesa de la cocina. Y es esas experiencias que no le hemos aprendido a dar el valor que tienen como procesos feministas. Desde la mamá que te abre la puerta de atrás para que tú te vayas a bailar y tu papá no se dé cuenta, hasta las cosas que se resuelven a espaldas de los hombres, hasta la mujer encojonada que le escupe el café al tipo. O sea, hay
muchas más, hasta el día a día, donde las mujeres dominicanas se han apoyado siempre entre sí. O sea, de yo te cuido el niño para, déjame el niño para yo ir, ven que yo te lavo, ven que fulana está parida, no tiene su mamá cerca, son 40 días en que hay que cuidarla. Y cómo las mujeres siempre dominicanas se han organizado entre sí para asegurarse de que we got each other, ¿no? De que hay esa estructura tácita, donde no hay que preguntar, ni pedir, ni decir, que se sabe que si se necesita, ahí está. Y a mí personalmente ese feminismo me ha sostenido. Yo no podría hacer el trabajo que yo hago sin mi mamá, sin mis comadres, sin mis amigas que están ahí, que hacen las cosas que no logramos poner en una bandera ni en una pancarta, ¿sí? Pero que son las cosas que al final nos sostienen como mujeres y como comunidad. Entonces, por un lado están estos grandes procesos políticos y por otro lado está ese día a día donde para mí el feminismo siempre ha estado. El feminismo como un espacio de solidaridad entre mujeres, como un espacio de realzarnos y cuidarnos y apoyarnos entre mujeres en contra de un patriarcado que mata, literalmente. Entonces creo que esas son las dos caras que a mí me interesa que siempre veamos paralelas, porque no quiero que se borren, yo no quiero que se borre a mi mamá de este proceso. Mi mamá nunca va a salir a una marcha con una pancarta que diga un violador en tu camino o ninguna cosa de esta. Pero yo no podría ser la académica que yo soy si mi mamá no está conmigo todo el tiempo que ha estado. Si ella no coge un tren cuando yo tengo que ir a dar una charla a Texas para quedarse conmigo. Es imposible para mí yo imaginarme esta carrera sin el apoyo de mi mamá y de otras mujeres que han estado siempre ahí. Entonces eso también es feminismo. Yo creo que todo lo que yo pueda decirte te lo he dicho y lo que no te he dicho tú lo sientes y si no lo sientes te lo digo, te amo. Gracias por estar aquí con nosotras hoy. Mil gracias por la invitación. Ha sido bien lindo hablar contigo. Gracias. Un beso grande a todas. Se me cuidan.